Hola mi gente de Enigmas, pero ha hecho algo que ha llamado la atención a Latinoamérica, el decreto legislativo número 1507, que decreta el ingreso gratuito al Parque Arqueológico de Machu Picchu, que comprende la ciudadela de Machu Picchu y además sitios arqueológicos, museos, lugares históricos, áreas naturales protegidas, administrada por el Ministerio de Cultura y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado, SERNAP. El ingreso a la ciudadela inca de Machu Picchu será gratuito para menores de edad y los mayores de 60 años, tanto nacionales como extranjeros, durante la segunda mitad del año 2020, como parte de las medidas adoptadas por el gobierno de Perú para reactivar el turismo interno. Además de Machu Picchu, los turistas también podrán visitar gratis desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre otros 54 sitios de interés cultural y 22 áreas naturales protegidas. Para llevar a cabo la reapertura de los principales atractivos turísticos del país, el gobierno emitirá más normas en los próximos 30 días para regular las visitas turísticas conforme a los artículos del Ministerio de Salud. Y países como Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, México y Chile destacaron este decreto dado por el Estado peruano. Cabe indicar que la Cámara Nacional de Turismo aseguró en un comunicado que el sector turístico peruano atraviesa una situación dramática, por lo que reclamó al gobierno medidas urgentes para evitar el cierre de miles de empresas donde trabajan 1.500 millones de personas. Y aunque aún no se haya puesto a la mesa una posible fecha para reabrir la frontera de turismo internacional, este es un gran paso para activar la economía turística cuando acabe la cuarentena. Esta es la lista de sitios arqueológicos, museos, lugares históricos considerados gratuitos para menores de edad y mayores de 60 años. Esto sería todo. Gracias por ver el video. Hasta la próxima. El sector turismo, al ser un sector de servicios, a diferencia de las industrias manufactureras u otros sectores, depende de tener el turista al costado, mientras que el resto de los sectores van a poder hacer uso de sus inventarios que quedaron, digamos, en almacenes, o cuando reinicien sus actividades van a empezar a producir nuevamente y a empezar a vender, a exportar, etc. En el caso nuestro, el turismo recién va a poder reiniciarse cuando podamos retomar los, vías de transporte tanto terrestre como aérea, cuando se vuelvan a abrir las fronteras,
cuando se genere nuevamente la confianza en el que el Perú es un país que ha controlado la epidemia. Y por supuesto, en cuanto otros países también logren ese nivel, de tal manera que se empiecen a generar los tramos seguros entre distintos países. Entonces vamos a depender de eso antes de pensar en tener nuevamente un turista internacional al costado. En un menor plazo, de todas maneras, vamos a seguro a motivar y vamos a empezar con el turismo interno, es decir, pensar que es una gran oportunidad también para los peruanos. En ese sentido, nosotros hemos estructurado una estrategia que tiene 3 componentes, que tiene que ver primero con la atención de lo que significa la epidemia en sí misma, porque es un elemento clave para poder avanzar en cualquier otro aspecto. Un segundo elemento que tiene que ver con acciones de muy corto plazo, en el que el gobierno ya ha salido al frente y luego voy a detallar en algunos casos. Y un tercer momento en el que a partir de un proceso de reactivación de corto y mediano plazo podamos recuperarnos lo más rápido posible y, por supuesto, hacer que el menor número de unidades empresariales y de trabajadores se vea afectado, como lo está viendo lamentablemente hasta el día de hoy. En el caso de las medidas de muy corto plazo y transversales, desde el gobierno hemos venido sacando algunas que benefician también al sector turismo y que, por supuesto, desde el Consejo de Ministros hemos buscado que siempre estén presentes para evitar cualquier proceso de discriminación. Sé que en estos casos obviamente no es suficiente y por eso es que también hay un set de medidas sectoriales que luego quisiera detallar en cómo estamos trabajando para poder sacarlas lo más pronto posible. Pero en un primer momento, entre estas medidas de corte transversal, se han diseñado primero en la parte de los fondos de crédito. Como saben, se han sacado el FAE-MIPE y el Reactiva Perú. Nosotros hemos recibido un montón de denuncias y de críticas y de, por supuesto, información de parte de muchos operadores de turismo de todo tamaño respecto a que estos 2 fondos no estarían cumpliendo con el objetivo, por lo menos para el sector turismo. Y es razonable, pero también es importante que yo pueda compartir con ustedes algo de la información respecto de los mismos. Por ejemplo, en el caso del fondo que es el FAE-MIPE, al día de hoy, digamos, con el primer tramo de este fondo, se vieron beneficiados alrededor de 3.500 empresas del sector turismo y restaurantes. Hay mucha dificultad en la clasificación estadística también, hay que reconocerlo. Esta situación, así como saca todo lo mejor de los peruanos, también hace ver las falencias de una manera más evidente. Y una de las falencias que tenemos como país es obviamente la debilidad de nuestro sistema de estadísticas, y por eso es muy difícil de clasificarlo. Nosotros hablamos del sector turismo como un conjunto, pero al momento de medirlo, en realidad el sector turismo es bastante diverso y tiene distintas naturalezas. Entonces, no es lo mismo hablar de las líneas aéreas, que son parte de un eslabón de transporte, de necesaria participación dentro del sector turismo, o hablar de nuestros artesanos o de nuestros guías de turismo de alta montaña, que son obviamente el eslabón más débil. En el intermedio hay un número de empresas de distinto tamaño en el sector restaurantes, en el sector de hoteles y alojamientos, en el sector de entretenimiento, y ahí me refiero, no sé, a parques temáticos, a casinos y tragamonedas, a museos, a parques nacionales, por supuesto también un segmento de ferias, convenciones, eventos, los agentes de viaje, las agencias de viaje, que son también numerosas. Es decir, hay una serie de eslabones que de una u otra manera participan del sector turismo, pero que no necesariamente han estado conceptualizadas en nuestra estadística para poder medirlos apropiadamente y, por ende, poder diseñar e estructurar medidas mucho más puntuales para ellos. Y en ese sentido creo que es importante que el gobierno, y a través del presidente Martín Vizcarra, ha sido claro en señalar que no vamos a dudar en seguir emitiendo todas las medidas que sean necesarias. Ya pasamos una etapa que es una etapa de corte general, y en estos momentos están saliendo algunas medidas ya de corte sectorial, y que por supuesto también voy a tratar de detallarlas. Los segmentos más, digamos, afectados, que son los trabajadores de nuestros artesanos, de nuestros guías de turismo, yo constantemente escucho, leo sus comentarios, me envían a mucha preocupación. En un primer momento el gobierno estableció una estrategia de bonos diferenciados, el bono quédate en casa, el bono independiente, el bono rural. Sin embargo, hay una gran dificultad porque el país, hay que reconocer, el nivel de informalidad es muy elevado.
No, solamente para mencionarles el ejemplo de nuestros artesanos. El Registro Nacional del Artesano tiene 82.330 personas registradas. Sin embargo, sabemos que el sector en la artesanía peruana supera los 100.000. Entonces, para poder identificarlos apropiadamente, vamos a tener que abrir nuevamente un proceso de formalización muy agresivo, al igual que nuestras agencias de viaje, al igual que nuestros restaurantes, al igual que los guías, entre otros. Solamente en el caso de guías, nuestro registro tiene 8.700 inscripciones y sabemos que son muchos más. Ahora, cuando hemos enviado estos padrones al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y hemos hecho el cruce con los beneficiarios de los bonos, se han beneficiado cerca del 30% de estos dos padrones. Es decir, hemos beneficiado a cerca de 25.000 personas, de un total de casi 100.000 registradas. Entonces, dada esta dificultad por el lado de los sectores específicos, ahora el gobierno ha lanzado un bono diferenciado, un bono que se llama el bono universal, y que en este caso va a ir a apoyar a todos aquellos peruanos que no tengan un trabajo en planilla vigente en estos momentos o que no hayan recibido los anteriores bonos. Y por supuesto ahí nuestra base de datos de artesanos, de guías de turismo, de guías de alta montaña han sido incorporadas y van a poder apreciarlas en la base de datos, en el padrón que ya se ha hecho público, y aquellos que por alguna omisión no lo estén, van a tener una segunda oportunidad para poder autorregistrarse y solicitar estos apoyos que puedan darles en un primer momento una ayuda rápida, una ayuda que les permita sobrellevar algunos días, pero obviamente ahí no queda.